Bueno, muchas gracias a todas por estar acá presentes. Este tema del que vamos a hablar el día de hoy me encanta, me fascina, realmente hay que tenerlo muy presente y espero el día de hoy dar muchísimos aportes para ustedes, porque realmente el amor propio es muy importante, tener una adecuada autoestima. Muchos hablan de tener una buena autoestima, pero pocos saben realmente lo que es la autoestima, ¿cierto? Entonces, espero realmente que sea una charla provechosa, que pueda darles herramientas y que puedan aprender demasiado. Me encantó el preámbulo que dio Saidi, me encantó que hablara de estos vacíos porque realmente son muy frecuentes, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar del amor propio. ¿Cuántas de ustedes han escuchado o le han dicho a alguien esta frase que les estoy escribiendo? Lo de afuera no importa, lo importante es lo de adentro. Lo más bonito es lo que llevamos por dentro, porque lo de afuera simplemente se pasa con el tiempo, envejecemos y se pierde. Levanten la mano, ¿cuántas han dicho eso o a cuántas le han dicho eso? ¿No es cierto? Cuando estamos de pronto en un mal momento, nos dicen eso o caemos en decir que simplemente lo de afuera es como la carátula de un libro, que en ocasiones ese libro por dentro no dice nada, no contiene nada. Entonces es una frase muy frecuente, pero que pues habla demasiado, porque realmente, ¿será que es así tan cierto que lo de afuera no importa? ¿Que lo que importa es únicamente lo de adentro? Tiene que ser algo integral, ¿cierto? Tiene que ser algo completamente y que tiene que estar estrechamente relacionado. Pero entonces cuando hablamos de lo interno, ¿qué es ser bonito internamente? No tiene que ser que el páncreas sea bonito o que el intestino sea hermoso, no, tampoco ser de sangre azul, ¿verdad? Pero sí se trata de empezar a mirar qué es lo que llevamos por dentro. Entonces, empecemos por la mente. La mente es el objetivo de estudio de los psiquiatras, de lo que yo hago. La mente es un fenómeno que comprende lo emocional y lo cognitivo. Lo emocional es lo que sentimos, ¿sí? Todas esas emociones. No sé quién aquí se vio ya la película de Intensamente, ¿sí? De aprender a gestionar el miedo, la rabia, el asco, los celos. ¿Mm? Ahí está la felicidad. Tenemos emociones primarias, emociones secundarias. Entonces, es bien importante aprender a gestionar nuestra parte emocional. Por otro lado, la mente también regula la parte cognitiva. La parte cognitiva hace referencia a la memoria, hace referencia a la atención, a la inteligencia, ¿cierto? Entonces, la mente realmente es un fenómeno un poquito importante, porque va a regular demasiadas características que son completamente trascendentales para la vida de un ser humano, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que la parte interna sea hermosa, sea linda, pero ¿qué sacamos, por ejemplo, teniendo una super mente, siendo súper inteligentes, aprendiendo a gestionar nuestras emociones, pero teniendo un cuerpo completamente destruido? ¿Qué sacaríamos con eso? Pues no mucho, ¿cierto? No sacaríamos mucho porque también es muy importante tener en cuenta, no está pasando, bueno, acá la belleza interior, es muy importante que cuando nos veamos al espejo nos guste lo que estamos viendo. Esa es una foto de mi hijo. Entonces, es muy importante que cuando nos veamos al espejo no tengamos ningún cuestionamiento, pero eso no le pasa casi a la gente.
La mayoría de las personas cuando se ven al espejo se critican demasiado, se juzgan demasiado, piensan muchas cosas horribles. Soy feo, soy asqueroso, qué nariz tan horrible, qué pelo tan feo, soy muy bajito, me veo gordo, este jean me queda muy estrecho o me queda muy ancho. Y esto se adquiere con el paso del tiempo, porque cuando uno es bebé, uno no piensa nada de eso. Estos son simplemente características que se van adquiriendo con el paso de los años y con las experiencias y que nos hacen sentir de un momento a otro más inseguros, ¿sí? Porque cuando somos pequeños, si tenemos un buen vínculo con nuestros padres, nos sentimos bien, nos sentimos felices, nos sentimos alegres, pero es con el paso del tiempo, porque empezamos a adoptar de pronto lo que los otros quieren de nosotros o empecemos a querer simplemente encajar en lo que las redes sociales muestran o los medios de comunicación muestran y por eso empezamos a hacer críticas de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando nos veamos al espejo nos sintamos cómodos para que esa relación entre mente y cuerpo sea adecuada, se dé una adecuada relación entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos, ¿verdad? Entonces, el amor propio es que pueda realmente encajar, que pueda coincidir adecuadamente lo que piensa nuestra mente, lo que siente nuestro corazón y que nosotros podamos defender esto y podamos de alguna forma saber que somos valiosos, teniendo en cuenta que somos funcionales, ¿sí? Y que podemos de alguna manera vivir y existir con lo que somos, con la forma de nuestro cuerpo. Y acá yo quiero contarles algo de lo que no me siento nada orgullosa, pero esto es una charla a la que Saidi me invitó, me dijo que no era abierta, que era cerrada, que no era para todas las personas, ¿sí? Y por este motivo les voy a contar algo, y es que yo soy una mujer de 34 años. Los primeros 20 años de mi vida no me gustó mi cuerpo. No me gusté a mí misma para nada. Me sentía mal con lo que era. Me criticaba. Tenía muchos de los pensamientos de los que les comenté al principio de la charla. Me sentía mal con mi estómago, con mis piernas, con mi nariz, con mi cara. No me gustaba, no me sentía bien. ¿Sí? Tenía varios vacíos de los que Saidi comentó. Y esto me llevaba a trabajar de una forma exagerada. Me llevaba a hacer un montón de cosas para poder de alguna forma ocultar lo que estaba sintiendo. ¿Sí? Uno cae en ser workaholic, uno cae en evitar pasar tiempo con las personas que ama, uno cae en hacer cosas para simplemente evitar la realidad. Pero esto me llevó a darme cuenta de varias cosas, ¿sí? Y a empezar a analizar a las personas que están a mi alrededor, porque además fui psiquiatra muy joven, ¿sí? Y esto me llevó a darme cuenta que uno tiende a caer en querer que el resto de las personas sean felices, pero no uno. Pero esto sucede porque se lo inculcan a uno desde pequeño. Siempre le inculcan a uno a mirar al exterior. El papá y la mamá le dicen a uno, bueno, fíjate si Pepito, Juanita están bien, pero ¿dónde queda uno? ¿Dónde queda uno? Es más, yo no he visto a la primera persona que diga, ay, mi amor, hermosa, te ves linda, te ves hermosa, ¿cómo te ves de guapa el día de hoy? Yo sí. Ah, qué bueno. O sea, yo desde que me volví una mujer empoderada, yo paso por un espejo y estoy hermosísima. Mi amor, ¿cómo apareciste? Empoderadísima, más regia, más diva, más empoderada. Porque desde que decidí asumirme y verme como una mujer empoderada, hermosa y linda, todos los días me digo, paso por un espejo y paro y digo, estoy hermosa, así esté como la loca, con el moño acá recién levantada, pero yo me quiero ver hermosa. Y así debería ser, uno debería empezar el día, y sobre todo si uno cree en Dios, debería empezar el día mirándose al espejo y decir, uy, Dios, qué bien lo hiciste. Así debería ser el día de uno, ¿cierto? Entonces,
Si así no es el día de uno, si uno no empieza pensando positivamente, si uno no se halaga a sí mismo, pues las otras personas de pronto no lo van a hacer, ¿sí? Y uno es el principal responsable de respetarse, de darse ánimo, de quererse, ¿sí? De validarse, de valorarse. Y uno debe ser muy consciente de eso, ¿verdad? Y de darse cuenta si uno lo que está haciendo en la vida lo hace por uno mismo o lo está haciendo porque el papá quiere, porque la mamá quiere. Preguntarse, ¿yo soy feliz haciendo lo que estoy haciendo o no soy feliz haciendo eso? Bueno, entonces les estaba contando que 20 años de mi vida yo no me quise. De hecho, tengo un libro que se llama Cómo convivir con las emociones y aquí cuento parte de mi historia. Y después de ese tiempo me di cuenta pues que tenía que cambiar mi pensamiento y que cambiar el pensamiento y que empezar a validarse trae muchas cosas buenas, como envejecer más lento, ¿sí? Trae cosas buenas como que si tú te irradias y tú piensas que eres una persona bonita, inteligente, adecuada, los otros te van a empezar a ver de esa forma. Te vas a empezar a ver como alguien más seguro, más empoderado, ¿sí? Y esto pues es muy positivo para la vida personal, de pareja, para la vida laboral, académica. Porque si uno se ve como una persona bruta, fea, asquerosa y otros adjetivos feos que de pronto han pasado por la cabeza de algunas de ustedes, pues eso es lo que van a reflejar y así las van a tratar. Y entonces aquí vamos a empezar a hablar de la autoestima. ¿Quién considera aquí que tiene la autoestima alta? Levanten la mano. Bueno, son bastantes, eso me alegra un montón. Pero la autoestima, ¿qué es? Porque muchas personas simplemente piensan que la autoestima es sentirse bien en el día a día, ¿sí? Y la autoestima es un compendio de elementos, de varios elementos. Yo acá les nombré 4 elementos que son importantes, ¿sí? El primero, vamos a hablar de algunos de ellos, el primero es el autoconcepto. El autoconcepto es el concepto que uno tiene de sí mismo. Entonces, muchas personas, cuando yo las atiendo en consulta, les pregunto, ¿usted cuando se ve al espejo, qué ve? Entonces me dicen, la mayoría, el 80% me dicen, veo una persona fea, veo una persona horrible, se ponen incluso a llorar, no me queda bien la ropa, no me siento bien conmigo misma. Entonces tienen un concepto pésimo de sí mismas, ¿cierto? El segundo elemento, tenemos la autoimagen. Y en la autoimagen está esa parte física, en cómo se ve uno mismo. Y esto, si está alterado, puede generar trastornos, por ejemplo, de la conducta alimentaria, como por ejemplo el trastorno dismórfico corporal. Es un nombre extraño, pero es muy frecuente. Es frecuente, por ejemplo, en pacientes que sufren de anorexia, de bulimia, que están delgadísimas, que están raquíticas, pero que cuando se ven a un espejo se sienten súper voluminosas. Sienten que su abdomen está grandísimo, que sus piernas son grandísimas, que sus brazos son muy grandes cuando realmente están completamente delgadas. Entonces tienen una autoimagen completamente distorsionada. ¿Cómo puede uno evaluar la autoimagen? Uno le puede pedir a una persona que saque una plastilina y le puede pedir que haga su cuerpo en plastilina. Y hay pacientes que a uno lo aterran realmente porque hacen unos cuerpos gigantes y uno los ve y uno dice, no, pero tú eres delgada, ¿por qué te pones así de grande? ¿Sí? Entonces proyectan lo que ellos piensan de sí mismos en esta plastilina y uno se puede dar cuenta de cómo se están viendo, ¿verdad? Luego tenemos aquí el autorrefuerzo. Y el autorrefuerzo es bien importante porque aquí hay que consentirse, ¿sí? ¿Qué tanto se refuerzan ustedes mismos? ¿Qué tanto se consienten ustedes mismos?
durmiendo bien, con un masaje, realmente haciendo, qué sé yo, en la noche un espacio para la meditación, para la oración, limpiando su piel, cuidándose globalmente. Muchas personas no toman esto en serio, entonces piensan que, por ejemplo, se tienen que vestir feos para, porque sí, porque vestirse bien no importa o porque arreglarse bien no interesa, pero no, esto hace parte realmente del autocuidado, ¿sí? Y no hay que vestirse pues a la moda, totalmente. Si uno puede, pues está perfecto, pero si no, también está perfecto. Pero andar limpio, todo esto hace parte de este punto. Y es muy importante para la autoestima, es demasiado importante. Luego tenemos la autoeficacia. Entonces, ¿qué tanto confían ustedes en sí mismos y qué tanto piensan que ustedes pueden lograr X cosas? Que van a ser tan eficientes para cumplir un proyecto en la universidad, en el trabajo, con la familia. Es increíble, pero muchos pacientes se sabotean a sí mismos. Y todo el tiempo tienen un sesgo en su pensamiento y este sesgo hace referencia a pensar que no son capaces y terminan confirmándolo buscando cosas que confirmen ese sesgo. Entonces, por ejemplo, yo pienso todo el tiempo que soy bruta y pienso que soy incapaz. Que se siente insuficiente, lo que hablamos, que uno se siente insuficiente. Exactamente, entonces uno deja de estudiar para el examen, uno no prepara la charla, uno deja de hacer cosas para que a uno le vaya completamente mal y uno confirme ese pensamiento que tiene. Uno dice, ve, me fue mal en el examen. ¿Por qué? Porque soy una bruta. ¿Sí? E incluso ese sesgo de confirmación se da cuando uno se siente incapaz, por ejemplo, de ser querido, de ser valorado. Y termina uno inmiscuyéndose con una persona que de pronto emocionalmente no está disponible y que lo va a maltratar a uno. Y hay un montón de banderas rojas, hay un montón de signos y síntomas negativos en esa persona con la que uno está saliendo, pero uno dice, no importa, yo lo voy a cambiar. Yo puedo. Se siente uno como un centro de rehabilitación total, ¿sí? Y uno dice, no, yo puedo. Y uno sigue, insiste, persiste, y después de un tiempo, ¿qué pasa? Pues que se da cuenta que no, que uno no puede cambiar al otro, que esas cosas se salen de las manos de uno, ¿verdad? Que eso no depende de uno. Y cuando eso no depende de uno, pues esto está más que determinado y va a ir al fracaso, porque uno no puede cambiar absolutamente a nadie. Entonces esa persona posiblemente o les va a hacer ley del hielo, les va a dejar de hablar, no las va a valorar, no las va a querer. Y finalmente lo que va a confirmar, o para ustedes nuevamente van a tener otra experiencia negativa y les va a confirmar que son personas que no son queribles, no son gustables, no merecen ser respetadas, pero es porque buscan meterse con ciertos patrones que de pronto se generaron en la infancia, ¿cierto? Y cuando hablamos de autoestima y de amor propio, tenemos que tener también muy presente justamente la crianza, ¿sí? Y cómo fue nuestra vida en la infancia, ¿sí? Y puede parecer como cliché o puede parecer algo harto o aburrido, pero es real. La forma como nos criaron es muy importante a la hora de determinar qué tan buena o qué tan mala va a ser nuestra autoestima, porque hay personas que crecieron en hogares muy rígidos, muy estrictos, en donde había una gran desconexión emocional de los padres hacia los hijos, en donde a la mamá y al papá por estar trabajando, por estar concentrados en sí mismos, no les importó mucho las emociones de los hijos, ¿cierto? Y esto es absolutamente grave, porque si a usted de chiquito no le preguntaron cómo te sientes, qué opinas, qué piensas, pues vas a crecer pensando
que no importa cómo te sientes, qué opinas ni qué piensas. Y esto va a ser un problema en tu vida, con tus amistades, con tu pareja y en tu trabajo. Porque entonces tú vas a asumir que tus necesidades, tus pensamientos, tus emociones no importan, no interesan. Y claro que se importan, claro que se interesan y hacen parte del desarrollo de tu amor propio, de tu autoestima, ¿verdad? Pero si tú no lo consideras importante, pues te vas a buscar a alguien posiblemente que no lo considera importante, que posiblemente te maltrate, que no sea detallista, ¿verdad? Entonces aquí es cuando muchas mujeres en el siglo XXI dicen, no, a mí no me gusta que el hombre me invite a nada. No, a mí no me gusta que mi pareja, me parece rarísimo que mi pareja de pronto tenga algún detalle de comunicarse conmigo o de tenerme en cuenta. Yo puedo todo sola. Y qué bueno por las mujeres que realmente están empoderadas, pero no es bueno tampoco llegar al feminismo extremo, porque en realidad existen hombres y mujeres, ¿sí? Y debemos atender a nuestras parejas, seamos hombres o mujeres, ¿sí? Debemos valorar a nuestras parejas, sean hombres o mujeres, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y la persona que no se sienta que es merecedora de amor, que se sienta que no es merecedora de atención o de cariño, realmente, pues tiene que buscar ayuda porque está en algo que es completamente incorrecto, que no es adecuado, ¿sí? Porque la verdad es que todos como seres humanos requerimos de afecto, ¿sí? Y cuando yo le decía a Saidi esta mañana, justamente como no has pensado meter a los hombres, lo hice porque le comenté un testimonio de un paciente que se los voy a contar, ¿sí? Y que no es muy frecuente, porque lo más frecuente es que uno escucha que a la mujer le pegaron, que a la mujer la maltrataron, que a la mujer le dijeron no sé cuántas groserías, la sacaron de la casa. No, pero hay pacientes que llegan a la consulta diciendo, hombres, mi esposa es tan celosa que hizo que renunciara al trabajo. Nos toca ser hombres empoderados. Me hizo que además criara a mis hijas. Esto es una historia real. Por 18 años seguidos. Ella tampoco trabajaba. Lo mantenía una hermana del señor. Ella lo maltrataba, lo golpeaba. Lo trataba muy mal al frente de las hijas. Es decir, acabó con su autoestima, porque además trabajar genera dignidad, genera autoestima, sentirse útil es importantísimo, ¿verdad? Y esta persona hizo que, o lo obligó a que le puso, digamos, un ultimátum, o te retiras de tu trabajo o yo termino contigo. Y él se dedicó a cuidar a las hijas, pero ella luego dijo, es que eres un manteco, tú no sirves para nada, eres un inútil al frente de las hijas. Las hijas obviamente crecieron también maltratándolo, ¿cierto? Y en este momento, pues él está hospitalizado en un hogar de protección. Las hijas no lo quieren, no le quieren ni lavar la ropa, la esposa mucho menos, porque él no sirve para nada. Según ellas, él no aporta nada de dinero y eso es lo importante, a pesar que él estuvo toda la vida presente cuidándolas y estando pendiente de ellas, ¿cierto? Entonces, esto también pasa con los hombres. Y por eso no podemos, y esto, fíjense que lo que estoy comentándoles hace parte de ese sesgo. Él desde un principio tenía su autoestima baja, no se sentía capaz de levantarse una mujer, de conquistar una mujer, como lo logró, entonces puso toda su vida y su alegría en la vida pues de esta persona. Y luego entonces esta persona ya no lo valora, ya no lo valida, ¿cierto? Entonces tener una autoestima baja realmente tiene unas implicaciones muy negativas. Y acá hay otro punto importante y es que para lograr tener amor propio también hay que poner límites. Límites en todas las relaciones, aprender a decir no. Y esto nos cuesta demasiado porque cuando decimos que no, muchas veces pensamos que vamos a perder a la amiga
o al familiar, o que nos van a dejar de querer, o que nos vamos a quedar solos. Y esto no es tan cierto, porque el hecho de pensar diferente a otra persona no hace que estemos siendo rudos, groseros, hostiles con la otra persona. Todos tenemos la posibilidad de pensar diferente y esto no nos hace malos. Todo depende cómo expresemos lo que estamos pensando. Fíjense que en relaciones de pareja, la mayoría de discusiones se genera por la forma como hablamos. ¿Sí? Porque uno puede hablar lo que quiera, lo que se le dé la gana, pero con un adecuado tono y volumen de voz. ¿Sí? Lo que más genera discusiones y rupturas de pareja es justamente el volumen y la forma como se dice. Pero el tema se puede tocar. Y en una relación seria de pareja o de amistad o de trabajo, debe caber la posibilidad de expresar esas diferencias sin necesidad que el otro se moleste. Si el otro se molesta siempre, hay un problema de narcisismo, hay un problema de falta de límites, hay un problema. Pero ustedes deben saber que aprender a poner límites es muy importante. Que al menos en una relación de pareja deben existir una serie de límites. Porque no es lo mismo una relación de pareja que de pronto el amor que uno tenga, no sé, por una población que uno esté ayudando, ¿sí? O incluso el amor por un hijo. Es completamente diferente. Entonces, esto puede dar pues para otra charla, pero sí hay que poner límites en una relación de pareja y toda relación de pareja que vaya en contra de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra dignidad, posiblemente no está aportando tanto y hay que pensarlo, ¿verdad? Y acá hay un punto bien interesante que está relacionado además con lo que Saidi comentó, ¿sí? Y que me encanta que trabaje lo de mujeres empoderadas relacionado con este tema de la espiritualidad y sobre todo de la religión, porque hay muchas iglesias, hay muchas sí, religiones que dicen, no, mira, tú tienes que soportar, así te peguen, así te griten, así te maltraten, así te golpeen, hay que aguantar. Lo que me contaste cuando llegaste a mi casa y compartiste que algo que te había impactado de mí era cómo yo mostraba a Dios. Cuéntales un poco qué te sucedió. Exactamente, y eso es la razón por la que realmente dije, bueno, yo voy a dictar estas charlas y te puedo ayudar con algunas charlas porque me parece que no eres una persona, que a mí me molesta muchísimo el fanatismo en cualquier ámbito, sea político, sea religioso. Porque ese fanatismo es el que lleva a las personas a que a veces se ceguen completamente y digan, por ejemplo, yo voy a estar en esta relación de pareja, así me peguen, me maten, me golpeen. Y es que eso no puede ser así. Porque además, si nos remontamos a la Biblia, literalmente, dice que uno va a amar al prójimo como a sí mismo, pero no más que a sí mismo, ¿cierto? Entonces uno no tiene por qué aguantar de verdad estos maltratos a gran escala. Sí, obviamente un matrimonio o una relación de pareja no va a ser fácil. Las que están casadas saben, las que estamos casadas, me incluyo, sabemos que una relación de pareja no es sencilla, ¿cierto? Siempre van a existir las crisis. Sí, tampoco es desechable. Uno no puede lanzar al otro a la caneca ante la primera crisis. Pero lo que sí es verdad es que hay que saber poner límites, hay que saber hasta dónde se llega. Y que hay momentos en donde uno tiene derecho a decir no más por la propia felicidad, por el amor propio, ¿verdad? Por el respeto que se tiene a uno mismo. Y no es fácil, no es fácil. Muchos pacientes llegan al consultorio preguntándome, pero yo cómo dejo a esta persona si yo lo amo. Sí, yo estaba casada con él y esto iba a ser para toda la vida, porque esto es lo que nos enseñan desde que somos pequeños, ¿cierto? Y esto no es sencillo, no es fácil, porque justamente desde pequeños muchas veces, como les decía anteriormente, no nos enseñan a priorizarnos, nos enseñan a pensar demasiado en el otro, pero nos enseñan poco a pensar en nosotros mismos. Entonces, esto va a implicar tener una abstinencia del otro, ¿sí? En dejar al otro y tener un espacio de tristeza, de ansiedad,
pero ese espacio nos va a enseñar a estar con nosotros mismos, ¿sí? Y obviamente a potenciar todas estas palabras que les traigo acá, que es lo que comprende la autoestima. Hay otras palabras, pero realmente estas son las principales y que debemos trabajar en nuestro día a día. ¿Sí? A mí me parece importantísimo tener un adecuado autoconcepto. Es vital tener un autoconcepto. ¿Sí? Lo otro es ser grato con ustedes mismas. ¿Sí? Y realmente ver lo que pasa en el día a día como cosas extraordinarias. Porque tenemos la mala maña, el pésimo hábito de normalizar lo bueno que pasa en el día a día. Es decir, si salimos con nuestra mamá a tomar un café, eso es absolutamente normal, pero no es normal porque la mamá se puede morir mañana. Entonces, cada día, al finalizar el día, deberíamos realmente tener conciencia que eso fue algo muy bueno, que no todo el mundo tiene la posibilidad de vivir esas cosas que consideramos normales, pero que realmente debería generarnos muchísima felicidad y que deberíamos estar completamente agradecidas por cada detalle que puede suceder en nuestro día a día y que lo tomamos como normal, ¿verdad? El tema nuevamente de la autoimagen es muy importante, ¿sí? Y es algo que se habla demasiado y a muchas personas de pronto les parece ya harto de tener buenos hábitos de vida, alimentarse bien, salir a hacer ejercicio, pero es que esto no solamente se debe hablar porque sí, sino porque tiene un impacto no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. El hecho de alimentarse bien, de hacer ejercicio, va a generar que nos deprimamos menos y que nos sintamos bien con nosotros mismos. Ponerse esa ropa que siempre hemos querido aumenta la autoestima, ¿verdad? Tener de pronto, estar en un peso adecuado y que nos tomemos unos exámenes de laboratorio y que salgan dentro de límites normales, también nos va a hacer sentir mejor con nosotras mismas, ¿cierto? Y por otro lado, cuidarnos, así como cuidan al esposo, de pronto haciéndole la comida en la noche, lavándole la ropa, ustedes mismas teniendo rutinas de autocuidado, porque no puede pasar que la vida de ustedes se convierta en únicamente cuidar al otro, que la esencia de ustedes sea cuidar a otra persona, que es lo que nos pasa muchas veces como madres, que tenemos un hijo y nos olvidamos de nosotras mismas por estar cuidando a nuestros hijos. Si nosotras no estamos bien, nuestros hijos tampoco van a estar bien. Entonces, muchas caen, por ejemplo, en ser sobreprotectoras. Muchas caen en simplemente estar actuando por si el hijo se va a sentir bien o mal y se olvidan de sí mismas, de su autoimagen, de su autoconcepto y se preocupan únicamente por sus hijos sin tener en cuenta que los hijos en algún punto de la vida igual van a partir y es lo normal. Es lo sano, que los formemos para ser seres independientes, con amor propio y que sepan también elegir una adecuada pareja que los respete. Porque si los criamos únicamente pensando en que van a estar con nosotros toda la vida, muy posiblemente se van a buscar una pareja pues inadecuada de la cual van a ser completamente dependientes y esta relación posiblemente no va a ser la más saludable, ¿cierto? Entonces, son muchas cosas que lo ponen a uno a reflexionar, ¿cierto? Sobre la forma de actuar y que realmente yo creo que todos aquí tenemos vacíos, no somos perfectos, porque además nos criaron desde el conocimiento de cada uno de nuestros padres, desde las posibilidades de cada uno de nuestros padres y nosotros como seres adultos, como mujeres adultas, somos responsables de sanar estos vacíos, de sanar estas heridas. ¿Cómo? Yendo a terapia, leyendo libros. Actualmente la información en internet es demasiado amplia, ¿verdad? Entonces podemos realmente adquirir un montón de información acerca de amor propio, autoestima,
entre otros. Y si no tenemos una adecuada autoestima, podemos terminar realmente ya en patologías mentales y psiquiátricas, como depresión, ansiedad, entre otros, que está siendo cada vez más frecuente. La Organización Mundial de la Salud habla que para para el año 2030 la depresión va a ser la patología más prevalente por encima de las patologías cardiovasculares. Entonces, realmente debemos cuidar nuestra salud mental y nuestra salud física. Es en serio, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a poner una tarea. Saquen un esfero o saquen el teléfono y lo abren en notas, porque es que ahora la gente ya no carga esfero. Pueden abrir su iPad, esfero, computador, bueno, y van a elaborar una lista de 10 elogios que alguna vez alguien en la vida les haya hecho. Hagan la lista de 10 elogios. No importa si el elogio se lo hicieron a los 2 años, a los 5 años, a los 8 años, no me importa. Si son más recientes, pues mejor, ¿cierto? Pero entonces van a hacer esta lista de elogios. No importa que el elogio se lo haya hecho su profesor de preescolar, el esposo, el primer novio, un amigo, la mamá. Una lista de 10 elogios. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya teniendo los 10 elogios, es que los van a empezar a puntuar de 1 a 10. 1 es el que ustedes no creen que sea real. Y 10, el que sí. Entonces, el que ustedes más crean que sí es cierto, que les dijeron, uy, qué divinas, y ustedes se creen hermosas, 10. Pero si les dijeron, qué inteligentes son y ustedes se creen unas bestias, le ponen 1. Así, de 1 a 10. Bueno, creo que ya están terminando, pero bueno. La idea es que si esos elogios se los hicieron a ustedes, es porque realmente la persona que se los hizo debe pensar que es así. Pocas veces uno se toma el tiempo para decir algo negativo o mentiroso. Tendría que ser alguien realmente con problemas, ¿sí? O porque quiera buscar, digamos, una ganancia secundaria, pero normalmente no pasa eso, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que empezar a reflexionar, sobre todo por los que pusieron una puntuación muy baja, el por qué piensan eso de ustedes o por qué no lo consideran real, ¿verdad? Entonces, quiero que esta tarde, ahorita que salgan ya de esta charla, empiecen a pensar por qué piensan eso tan negativo de ustedes y por qué es tan imposible de pronto hacerse cargo de ese elogio que les hicieron y que ustedes no piensan que es completamente real, ¿sí? Porque muchas veces uno tiene pensamientos automáticos y creencias de sí mismo que son falsas o son parcialmente ciertas. Y esto, cuando sucede, pues uno debe pedir ayuda, ir a terapia para reestructurar ciertos pensamientos, prejuicios que uno tiene de sí mismo, ¿sí? Que son inadecuados y que impiden que uno tenga una buena salud mental, ¿cierto? Muchas veces por la crianza, porque uno de pronto de pequeño le decían, usted va a ser un incapaz, usted no va a poder estudiar eso, usted no va a lograr conseguirse un esposo, usted, bueno, en mil cosas que de pronto uno creció pensando e imaginando. Aproximadamente la mente genera 60.000 pensamientos al día. Yo no sé quién se sentó a pensar eso, pero si ustedes buscan en Google y buscan cuántos pensamientos genera la mente al día, son esos 60.000. ¿Sí? Son una cantidad. Entonces uno tiene que preocuparse por saber cuántos de esos pensamientos son positivos y cuántos de esos pensamientos son negativos y ser capaz de hacer crítica del tema, ¿cierto? Entonces les queda de tarea eso. Y 2, yo quisiera que todas empezaran de hoy en adelante a tener un diario de gratificación, que cada noche llegaran ustedes a anotar el por qué dan gracias de cada cosa que ustedes consideran normal, que ya les expliqué que no es tan normal, porque además estar vivo no es tan normal, realmente es un milagro, es una bendición. Entonces, hacer un diario de gratificación cada noche, ¿sí? Porque cada vez que uno piensa cosas positivas
o normales, si uno las relaciona con alegría, se genera una cantidad de reacciones químicas en el cerebro. Se genera liberación de serotonina, se genera liberación de oxitocina y de otros neurotransmisores que hacen que uno se sienta más tranquilo, que uno se sienta más alegre. Entonces, es otra tarea que les dejo de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces, bueno, mi invitación es que a partir de hoy den las gracias por más cosas y que si se están sintiendo tristes, ansiosas, si piensan que su autoestima no es la mejor, también busquen ayuda. Así como cuando uno siente dolor de cabeza y va al neurólogo, o cuando uno tiene dolor de estómago y va al gastroenterólogo, cuando uno se siente triste, ansioso, con insomnio, debe ir al médico, debe ir al psiquiatra, ¿sí? Y eso no está mal, no las hace locas, no las hace chifladas, ¿sí? Y sí hace que ustedes puedan vivir más años y que estén alegres porque la vida es muy corta para vivir amargadas y angustiadas, ¿sí? Y como se acaban de dar cuenta, pues el psiquiatra no solamente trata a los locos, sino que nosotros también sabemos de otros temas que son bien interesantes, ¿sí? Y que hacen parte del día a día de un ser humano. De hecho, la mayoría de pacientes a mi consultorio llegan es por cuadros de ansiedad, de depresión y de insomnio, y no tanto por cuadros de esquizofrenia o de trastorno afectivo bipolar, aunque actualmente por el abuso de drogas, estas patologías crónicas han aumentado. Pues es que si uno se remonta a la historia de la psiquiatría, anteriormente incluso quemaban a la gente que era mentalmente insana, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, pues nos hemos dado cuenta que tener una patología mental no es tan infrecuente. De hecho, es más frecuente de lo que pensamos. De hecho, la mayoría de nosotros hemos pasado de pronto por un cuadro de ansiedad, la mayoría se han deprimido o hemos sufrido incluso de insomnio. Entonces, esto no es nada infrecuente, ¿cierto? Ahora, como les digo, las patologías mentales crónicas puras han un poco desaparecido, ¿sí? Pero se han reemplazado por las patologías que aparecen por el abuso de algunas sustancias, ¿sí? Que también pueden desencadenar cuadros como de esquizofrenia, de psicosis, de trastorno afectivo bipolar, porque las drogas no traen nada bueno. Y estamos en una sociedad en donde debemos vivir pues ocupados todo el tiempo y si no, está mal, ¿sí? O también expresar las emociones no está bien visto y esto desencadena en una cantidad de patologías mentales. Y esto hace que pues se empiecen a requerir más herramientas y dentro de esas herramientas no solamente ya están los psicólogos, porque además muchos psicólogos le refieren a uno pacientes, porque además son pacientes que ya tienen, digamos, ideación suicida, ideación de muerte, que tienen además alteraciones del sueño y que no siempre los síntomas ceden aprendiendo a respirar bien, meditando, y que hay muchas patologías que además no se generan por falta de voluntad. Porque cuando uno a veces se siente ansioso, le dicen, pero cálmese, usted todo lo tiene en la vida, ¿qué le pasa? Tranquilo. La palabra tranquilo yo creo que ha calmado a 0 personas en la vida. O sea, realmente cuando una persona está ansiosa o deprimida es por un motivo real, ¿cierto? Entonces, esto hace que las personas ya estén buscando otro tipo de ayudas y que vayan, por ejemplo, al psiquiatra. Y lo otro que ha ayudado actualmente, que no solamente ha ayudado no está pasando que, mira, no es que esto está ya, que no solamente ha ayudado a Saidi y a conseguir pues ayudas, colaboraciones, que es muy importante, son las redes sociales. A nosotros como médicos también, demasiado, ¿verdad? Porque entonces las personas le han quitado, ha disminuido ese estigma ante la enfermedad mental. Porque cuando uno de pronto da información, es más cercano al paciente, el paciente pierde miedo, entiende que no es algo tan extraño, entiende que no es algo de miedo, que yo no en el consultorio no lo voy a amarrar y no lo voy a dejar hospitalizado, sino que realmente hay otro tipo de herramientas para ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les dejo mis redes sociales, mi página web y mi libro para los que les interese. Bueno.
No sé si alguien tenga otra pregunta, duda. Muchas gracias a todos por este espacio. Bueno, quiero agradecer mucho a Laura Villamil porque, como yo les decía, Laura, yo sé que ella tiene pacientes todo el día, nos vimos que día para trabajar lo de la conferencia, ustedes vieron que noche también estuvimos en mi casa y realmente todo el día eso le implica a ella cancelar toda su consulta para que pueda estar. Y de verdad me siento muy honrada, muy privilegiada, Laura, de haberte podido conocer y realmente fue así literal. Felipe Pavón fue el que la conoció a través de redes sociales. Por redes sociales ubicaron, yo ni siquiera conocía a Laura, hicimos clic a través de Felipe, que fue el que la ubicó para que nos apoyara. Hicimos clic y fue ahí cuando Laura, la primera vez que llegó a mi casa, les voy a contar con una experiencia porque estamos en una experiencia cerrada. Ella llegó y me dijo, Sai, te traigo un vino, unos quesos, pero yo no sé si tú te tomas una copa de vino, ¿te acuerdas? Claro que me la tomo, desabemos y ese día trabajamos en la conferencia, qué íbamos a hacer y me dijo, me encanta y quiero apoyarte porque yo veo que tú muestras un Dios, no un Dios castigador, no un Dios que todo es pecado, no un Dios, sino que yo te veo a ti realizada, como mamá, como esposa, como profesional, arrolladora, y eso me gusta, por eso quiero ayudarte. Y eso es lo que decimos, es el lenguaje transformador que realmente es más que una religión, porque como hablamos ayer, aquí está Natalia en el evento de moda, todas como con el miedo de, tengo miedo a la religión. Y no es una religión, sino es que todas necesitamos ayuda. Lo que yo les decía, la salud mental, lo que tú dices desde el punto de vista ya científico, práctico, porque es la experticia de ella. Yo lo que he aprendido acerca de las heridas del alma es a través pues, de leer libros, de pronto ir a un seminario, de ir a talleres con psicólogos, de aprender de los expertos y de los que saben para poder aplicarlos a mis temas espirituales y teoterápicos, ¿no? Pero pues son ustedes los que realmente nos ayudan en el proceso y me llamó mucho la atención que decías que en el 2030 la Organización Mundial de la Salud va a decir que más o menos la depresión va a ser uno que va a estar por encima de las enfermedades cardiovasculares y es por eso que es importante cuidar de nuestra salud mental. Y más aún en el trabajo que hacemos, porque nosotros, sin ser psicólogos, algunos lo son, pero hacemos un trabajo de ayudar a sanar en el espíritu, pero en el alma también. Hacemos un proceso, un barrido, y uno recibe mucha información. Entonces uno también es importante que aprendamos. Por eso yo me preocupo por todas ustedes como esas mujeres empoderadas que también tengan claro, digamos, su valía, como lo que decía Laura hoy, me pareció muy lindo, es sentirnos bien, ¿no? Porque a veces uno, no, lo que importa es lo de adentro, y uno repite como loro, ¿no? Lo que importa es lo de adentro, no más, claro que sí, importa lo de adentro, y todos crecimos eso, no, lo que importa es lo que tienes en el corazón y no lo de afuera, también lo de afuera, todo es un conglomerado y me encantó porque, o sea, somos un conjunto, también como yo me veo, como me siento, yo lo que te decía, o sea, yo todos los días me veo al fuera de la habitación mía, tengo 2 espejos y yo me paro y me tomo todos los días la foto. Entonces digo, porque hoy estoy más linda que ayer y me la tomo. Bueno, ¿por qué se toma tantas fotos? ¿Por qué sube tantas fotos? Porque yo me siento una mujer hermosa, porque yo me siento una mujer bonita, por eso me tomo fotos. Dígame, ¿quién que se siente feo no que se quiere tomar fotos? El primer síntoma que usted se siente feo es cuando no quiere fotos. O sea, eso sí se los aseguro. Yo desde niña me tomaba rollos, en ese momento eran de 36, pero hacía un día de 4 rollos. Pero bueno, eso puede decir, ay, es que raya con el narcisismo, porque también todo se nos volvió narcisismo, amor propio, y tampoco. Hay unas cosas que son narcisismo, que un lado luminoso y otro lado oscuro, que son 2 cosas diferentes. Pero yo siempre me he sentido linda, siempre me he sentido bonita. O sea, yo me tomo, y mi esposo, ¿cómo amaneciste? Mi amor, le dije, hermosa, más empoderada. Y paso por un espejo y para cualquiera podría, pero seguramente es la estrategia que yo uso para mi autoestima. Seguramente es la estrategia que yo uso para sentirme bien conmigo misma. Es para irradiar. Y a veces no me siento tan chévere. A veces me siento de verdad y yo estoy regia, estoy bonita porque, sí, o sea, por lo menos me doy moral yo misma porque si no me lo doy, ¿quién se lo va a dar a uno? ¿Cierto? Yo digo, si uno no se come el cuento, claro, ¿quién se lo come? Entonces me encantó mucho. Laura, yo no sé si tenemos alguna pregunta para Laura, todo el proceso de salud mental. Y a través
y aquí por todas las que nos escuchan desde a nivel mundial y todos los departamentos de Colombia, acá con nuestra psiquiatra Laura, y muchas gracias. También va a estar mañana en el grupo empresarial Colmundo, con todos los empleados, dándonos una charla. De verdad que les invito a que sigamos a través de redes sociales. Los que no creen en las redes sociales, pues a los que nos han funcionado sí necesitamos de eso, porque las redes sociales dan credibilidad. Entonces, si necesitamos, yo les invito a que me respalden y me apoyen siguiendo a Laura, para que ella también así vaya creando y ampliando su red, de que, sigamos, Laura ya se vinculó con nosotros, de verdad que todas las oraciones, yo sé que son mujeres muy lindas, muy hermosas, que gracias a ellas yo puedo realizar mi trabajo, como te lo decía. Si no fuera por ellas, tampoco podría materializar ni mi sueño, ni mi trabajo, ni mi esfuerzo. Entonces yo sé que ellas van a empezar a seguirte, porque Laura se vincula. Acá ya les estaba diciendo, vamos a hacer 2 eventos grandes, Laura, yo ya les estaba montando en películas, ¿no? Así de salud mental, de salud espiritual. Yo le dije, a mí me dan ideas y yo, bueno. ¿Tiene alguna pregunta para Laura? Nosotros trabajamos en diferentes aspectos. Uno de esos son las juventudes, el tema con las adolescentes. No solo con... Ok, ¿voy en vivo? ¿A qué cámara? ¿A qué cámara voy? ¿A qué cámara? Con las juventudes, el tema con las niñas, bueno, obviamente con los varones también está pasando, pero el tema con las niñas, sobre todo cuando se habla de la autoestima, porque está bastante bajo por el tema también de toda esa onda estética, por decirlo de alguna manera, la exigencia para ellas no era la misma que para uno en su momento, que efectivamente no era brusco, a veces hasta el trato de los padres con uno. Pero, por ejemplo, hablando ya del grupo de juventudes, no es lo mismo de pronto hablarlo con una adulta que dirigirse a esa joven y decirle, bueno, yo te estoy viendo de una manera, pero ¿por qué te estás viendo tú de esta? Apoyando la parte espiritual, que es lo que a mí me corresponde, pero esa parte más allá de pensar ya ellas en temas de suicidio, en temas de anorexia y en temas que realmente ellas, a lo que ellas también hacen negación, obviamente, que no lo dimensionan, pero pues uno que las está escuchando, sí, o sea, ¿qué tú puedes, qué herramienta nos puedes dar tú, por ejemplo, para dirigirnos a estas niñas desde la parte médica, desde la parte psiquiátrica y hacia dónde también las podemos mandar, que ya no nos compete a nosotros, sino, pues, que, bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Tu pregunta es bien grande y obviamente los trastornos de la conducta alimentaria requerirían de una clase completa, ¿sí? O de varias sesiones, porque hay diferentes trastornos de la conducta alimentaria. Pero lo que pasa es que sobre todo en Occidente hemos generado, digamos, como un patrón de belleza que muchas niñas, muchas adolescentes quieren seguir, ¿verdad? Pero lo que tenemos que sembrarles desde su infancia y desde su adolescencia es que la autoestima no solamente se adquiere desde la imagen corporal, sino que uno puede adquirir seguridad, amor propio desde otros aspectos, intelectual, cognitivo. Pero hay un problema, como te digo, y es que a mí, por ejemplo, en el colegio jamás me hablaron de inteligencia emocional, no sé a ustedes, pero a mí al menos yo no recuerdo eso, ¿cierto? Entonces, es un tema que sí viene desde la infancia y que todos los colegios deberían tener en cuenta los conceptos de inteligencia emocional, autoestima, dictar clases en relación a esto y también a las familias, porque muchas veces uno se da cuenta que las niñas caen en trastornos de la conducta alimentaria por sus madres, por sus padres, por sus familias, porque la mamá es la primera que dice, no comas eso porque te engordas. O es la primera que se sirve una porción así de chiquitita y pues obviamente no le va a poder servir a la niña una porción más grande porque se va a sentir inadecuada, ¿cierto? Entonces, son ciertas herramientas que se deberían dar desde la infancia, porque ya cuando una paciente cae en un trastorno de la conducta alimentaria, va a ser muy difícil que tú como madre, hermana, tía, prima, amiga, le des herramientas. Vas a tener que llevarla sí así o sí a un profesional en salud mental, a un psiquiatra. Porque los trastornos de la conducta alimentaria se van a generar por alteraciones en la personalidad de un ser humano, ¿sí? Se van a generar por una desconexión muchas veces emocional entre la mamá y la paciente, que hace que la paciente quiera controlar su vida de alguna forma con la comida, ¿sí? Restringiéndose. Va a generar un pensamiento de pronto que la delgadez va a generar aceptación social,
va a generar más amor de las otras personas hacia sí misma. Entonces, es una cantidad de conceptos enorme que si tú eres la mamá, la hija, la prima, pues no es tan sencillo de, digamos, de desenrollar. Pues sí va a requerir de ayuda por parte de un psiquiatra. Es muy difícil, es casi que imposible, es muy difícil. Y uno esas cargas debe no tenerlas, ¿sí? Dime. Es decir, si es tu hermana y tú ves que tu hermana está enamorada de una persona que es un cafre, que es guache, que la maltrata, tú más allá de decirle eso, tú no puedes hacer más, porque tú no le vas a conseguir un esposo, ¿sí? Tú no le vas a cambiar la forma de ser al Señor, ¿sí? Tú no vas a poder hacer nada, tú simplemente le dices, mira, yo te veo desgastada, yo te veo deprimida, yo veo que esa persona no te valora, yo veo que tienes que buscar ayuda, pero más allá de eso, pues tú como ser humano no puedes hacer nada, ¿sabes? También hay una parte que la otra persona tiene que hacer y es un trabajo grande en el amor propio, en el respeto que se tiene a sí misma y pues yo sé que es difícil ver a un familiar así, pero uno hay cosas que no puede cambiar tan fácilmente. Bueno, acá también Tamara desde el Cono Sur nos dice que le gustaría saber si de pronto tienes alguna recomendación en el proceso de duelo, el cuidado de la salud mental en una pérdida. Sí, claro. Lo que pasa es que no nos enseñan mucho acerca del duelo, no nos enseñan cómo reaccionar ante una pérdida, ¿verdad? Pero tenemos que entender que en una pérdida la otra persona se va, pero continúa al lado de uno de otra forma física, ¿cierto? Entonces hay que darle, digamos, un significado distinto. Hay diferentes herramientas que uno hace en terapia para las personas que están en duelo, que hacen que empiecen esta persona, obviamente, a pasar por todas las etapas del duelo y que no entren en un proceso depresivo y si están deprimidas, pues ayudarlas a salir de este proceso depresivo. Pero esto requiere obviamente de un proceso largo. Hay libros también de duelo que se podrían recomendar, ¿verdad? Pero es un proceso que realmente va a doler y es normal que duela un tiempo. Es más, es normal no tener que asistir a un profesional 6 meses, un año, ya si se prolonga después de este tiempo, buscar ayuda, pero es normal estar triste un tiempo. Doctora, nos preguntan cómo saber, cómo diferenciar cuando necesitan ayuda de una psicóloga o de una psiquiatra. Es decir, ¿cuál es la diferenciación para saber y conocer cuál es el punto en donde vamos a necesitar como coayudante en una terapia un psicólogo o un psiquiatra? Tanto psiquiatras como psicólogos pueden hacer psicoterapia, la diferencia es que los psiquiatras somos médicos, los psicólogos no son médicos, entonces pues la persona puede decidir con psiquiatría, con psicología, muchos psicólogos que son muy responsables cuando ya ven pues que se requiere un psiquiatra, nos remiten a los pacientes, pero lo bueno de ir al psiquiatra es que el psiquiatra uno puede mandar exámenes de laboratorio, descartar organicidad, porque hay muchas patologías del estado del ánimo que están muy relacionadas con alteraciones de la glándula tiroides. Entonces, a veces es uno mismo el que nos dice, bueno, yo no veo que requieras más continuar por psiquiatría, sino de pronto vea psicología, pero ya descartando, digamos, un cuadro de hipotiroidismo, hipertiroidismo, algo más orgánico. Muy bien, por aquí hay otra pregunta. Bueno, ¿qué actividades o ejercicios puedes recomendar para fortalecer la autoeficacia? Y la pregunta la hago es porque, pues, bueno, uno dentro de la labor que nosotros desarrollamos en la ICT encontramos gente talentosa, brillante, pero que a veces le cuesta trabajo desempeñarse en lo que sabe hacer. Y pues obviamente uno lo hace, como bien lo decía nuestra líder, nosotros no somos psicólogos, muy pocos, pero hasta dónde recomendar cosas en pro de no atropellar a una persona e impulsarla de manera negativa a que tenga confianza en sí misma. Claro, te entiendo. Lo que pasa es que como una persona, digamos, del común, tú le puedes hacer ver a esta compañera o bueno, no sé si es una amiga tuya, que está haciendo las cosas bien, que objetivamente está haciendo las cosas de una forma que de pronto el jefe no la está molestando, que no está generando una repercusión negativa en su trabajo, ¿cierto? Pero a veces lo que pasa es que, como yo te decía, esto es un compendio, no es solamente una cosa. Entonces, alguien que no hace las cosas bien,
muy posiblemente también es porque no se sabe expresar asertivamente, porque no sabe decir que no, porque no sabe poner límites, porque además de eso no sabe expresar sus necesidades, porque se siente poca cosa, porque en general tiene una autoestima baja, ¿sabes? Entonces, de pronto tú puedes tener una conversación con esta persona más a fondo sobre cómo, de dónde viene, cómo es su familia, y hacerle ver a las personas que de pronto los papás podían decir muchas cosas, pero esto no lo hace 100% cierto, no lo hace 100% real, ¿verdad? Porque a veces vemos a nuestro papá y a nuestra mamá como si fueran personas, pues, admirables, héroes, pero son seres humanos que se pueden equivocar, ¿verdad? Entonces uno a veces puede tener este tipo de conversaciones con las personas cercanas para que caigan en cuenta que tienen creencias y preconceptos de sí mismos que no son reales o que se pueden cambiar. Bueno, doctora, acá también nos preguntan si existe alguna ruta que podamos identificar para las enfermedades mentales. ¿Alguna ruta? Lo que pasa es que hay muchas enfermedades mentales, ¿cierto? Cada enfermedad mental, digamos, tiene unas banderas rojas. Entonces, no sé si queremos hablar de ansiedad, de depresión, de esquizofrenia, pero básicamente... Bueno, pero básicamente entonces es que cuando una persona tiene ansiedad, pues puede tener síntomas mentales, pensamientos catastróficos, todo va a salir mal, no lo voy a hacer bien, soy una persona inadecuada, inapropiada, y esto puede estar muy relacionado a síntomas físicos de todo tipo, porque cuando alguien está pasando por un cuadro de ansiedad puede tener desde dolores de cabeza, dolores musculares, hasta diarrea, vómito, distensión abdominal, intestino irritable, puede tener fibromialgia, puede tener alteraciones en la concentración, dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho, sensación de vacío en el pecho. Muchas personas terminan en urgencias porque creen que se están infartando cuando realmente están teniendo un ataque de pánico. Entonces pueden ser muchísimos síntomas físicos, ¿sí? Pero sobre todo asociados a estos pensamientos rumiantes, catastróficos, que en ocasiones no son reales, son más bien producto de la imaginación. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No, Un gracias aplauso. a ustedes. Bueno, Lau, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que ha sido muy edificante el tiempo que hemos compartido contigo. O sea, a mí algo también que me encantó mucho, bueno, primero que hicimos clic de una. Para mí no es fácil hacer clic con las personas así porque sí, pero eso fue, decimos que el día que estábamos en el consultorio, eso fue como amor a primera vista. Entonces, de verdad, yo le decía a Felipe, me encantó porque hicimos desde el escenario y bueno, muy contenta, muy agradecida. Definitivamente por eso les vuelvo a insistir a todas aquí a nivel mundial y todos los departamentos de Colombia que apoyemos a Laura a través de sus redes sociales, porque pues a través de esta herramienta pues es una manera que también el mundo puede conocer el trabajo que tú haces. Ella se vincula ya súper firme a ayudarnos y bueno, muchísimas gracias y démosle un aplauso muy grande a Laura por eso.